metodología. Vamos a dictar este webinar tanto César Cárdenas como quien habla. No sé si César ha activado su cámara para que lo puedan ver también. Esto es un webinar que va a tener dos partes. Yo voy a hacer la primera, César va a hablar un poco de la segunda, que está orientada a la metodología. Y como les comenté, cualquier duda que vayan teniendo, por favor levantan o aprietan el botón de levantar la mano para hacer las consultas del caso. Empezamos. A ver, en la coyuntura que venimos pasando, es importante entender qué deben hacer los líderes en una situación como la que vivimos, que la verdad está rodeada de mucha incertidumbre y donde cada industria va a reaccionar de forma distinta. Ok, acá están un poco nuestros datos por si en algún momento quieren contactarnos o hacernos alguna consulta. Un poco nuestra biografía, que la paso rápidamente. Ambos somos especialistas en temas de comunicación y crisis. Y quiero empezar haciendo un poco de historia con todo lo que estamos viviendo. Y cuando les digo seguramente que voy a hacer un poco de historia, ustedes se imaginarán que me voy a remontar varios años atrás. Y bueno, lamento decirles que no, que mi historia empieza un 29 de febrero de 2020 en el Perú. 29 de febrero del 2020 es hace un año atrás, hace un mes atrás, perdonen. Poquito más de un mes atrás o 30 días. ¿Por qué digo hacer historia? Porque nos vamos a dar cuenta de cuánto ha cambiado la vida de todos nosotros y la vida de las empresas en este tiempo. Un 29 de febrero en el Perú, la pesca crecía 20% según datos del diario Gestión. La electricidad crecía 6.22 y el cemento crecía 3.99. Quizás nosotros no nos demos cuenta de todos esos datos porque son datos un poco más macro que no tocan nuestras realidades, pero lo que les voy a contar ahorita a continuación seguramente que sí lo va a tocar un poco más. Aquellos que tienen hijos sabrán que el 29 de febrero las academias de verano recién estaban terminando. En los colegios todavía no habían empezado, muchos de los colegios empezaron el 2 o el 3 de marzo, recién, y a nadie les aseguro que se nos pasaba por la cabeza que los colegios iban a parar. Es más, nosotros dejamos a nuestros hijos sin entender siquiera que había algún problema. Todos íbamos a la playa incluso. Íbamos a la playa, paseábamos tranquilos, nos íbamos en nuestros carros además, y nada de eso ocurría. Todos el 29 de febrero recibíamos nuestro sueldo de fin de mes y hacíamos compras como si nada ocurriera. Paseábamos en nuestros carros, tomábamos transportes públicos, salíamos en el metropolitano, todo continuaba absolutamente normal en el Perú. ¿Qué pasaba en el mundo hace un mes? Hace un mes en el mundo la moda, en España por ejemplo, crecía un 5.9% respecto al mismo mes del año anterior. Y ojo, pongo el tema de España porque vamos a ver más adelante que era uno de los países más afectados con esa situación. Y dentro de la moda, la industria que más creció fue la del calzado, ¿ok? Cuyo valor de crecimiento estuvo alrededor del 10%. ¿Qué pasaba entonces hace un mes? Nadie presagiaba lo que hoy todo el mundo vive y todo el mundo atraviesa. ¿Qué más pasaba hace un mes? Y todavía sigue en España. Los que han seguido este tema, y hay páginas de estadísticas que lo muestran, verán la cantidad de casos que hoy tiene España. El 29 de febrero tenía solo 50 casos y las portadas estaban dirigidas a un clásico entre Real Madrid y Barcelona, por ejemplo. ¿Ok? En ese clásico la gente no se preocupaba mucho de lo que ocurría. En el mundo, según estadísticas, habían 85.203 casos para esa época. Hoy vamos a ver ya más o menos en cuántos casos estamos para entender lo rápido que todo viene ocurriendo. ¿Cuántos fallecidos teníamos? 2.921 para esa época, 97% de los cuales estaba en China. Todos hemos leído, y yo me incluyo, en que probablemente el número de fallecidos que tenga China sea mayor. Es muy raro pensar que solamente quedemos en ese número, pero bueno, eso es algo que las investigaciones irán diciendo.
¿Qué seguía pasando el 29 de febrero? Les pongo un par. Esta es una tribuna de un partido de la Serie A italiana. Este, para el momento que esto ocurría, Italia ya tenía 1.000 infectados. Y miren un poco cómo estaba la gente. Algunos con mascarilla sí, otros sin. Niños parados sin mascarilla. Y ya Italia con poco más de 1.000 infectados, que para el 31 de marzo era más o menos las infectados que tenía el Perú. ¿Ok? Un mes atrás, señores. Un mes atrás son 4 semanas. Lo pongo porque probablemente muchos de nosotros no nos acordemos de eso. Y para tenerlo incluso un poco más claro, ¿qué son 4 semanas? 31 días, 744 horas. Creo que medirlo por horas nos va a abrir a todos los ojos. Miren todo lo que puede pasar en 744 horas o poco más de 44.000 minutos. En Perú, para regresar un rato a nuestro país, empezamos a cambiar un poquito de estación. Ya el solcito no está igual, aunque en Sunset de las tardes nos diga lo contrario. Hemos tenido una lluviecita, hemos tenido un temblorcito. Los colegios, esos a los que llevábamos a nuestros niños el día 2, 3 de marzo, se cerraron y no sabemos hasta cuándo se cerraron o cuándo van a regresar. Ayer leía una entrevista en gestión a Hugo Santamaría, que es uno de los socios principales de apoyo, y él había dicho que hasta la fecha el 25% de personas en el Perú había perdido su trabajo, cosa que no es menor. Los sueldos empezaron a variar, a cambiar, muchas personas se redujeron el sueldo, otras se vieron obligadas a reducírselo, LAN recortó sus sueldos en 50%, y cada empresa empieza a tomar medidas distintas, no porque quiere, sino porque lo necesita, y eso es un tema que vamos a empezar a ver más adelante y que es fundamental. 744 horas. El dólar se disparó, para muchos no muy positivamente, para otros quizás sí. Los empresarios empezaron a preocupar sobre la marcha porque efectivamente se les vino un tsunami que nadie esperaba. La gente hablaba incluso de una gripecita. ¿Ok? Dejamos de transportarnos. Miren hoy por sus ventanas, por sus balcones y vamos a ver cuántos carros vemos. Veamos el domingo con todo lo que ha pasado, a ver si es que hay alguien que ose salir incluso. Y nos remontamos a esa frasecita poco grata llamada toque de queda, que nos hace recordar a los años 80, ¿no? Pero en otras circunstancias, pero que finalmente es tal, un toque de queda. Y a los que más o menos estamos sobre los 30 y tantos, 40, recordarán ese famoso programa Aló Gisela, que hoy se ha convertido en Aló Vizcarra, porque literal todos nos sentamos a almorzar con el presidente a ver qué cosa nos va a decir. ¿Qué pasaba en el mundo? Bueno, cuarentenas, cantos por las noches, en prácticamente todo el mundo. Algunos países quisieron decir yo puedo contra la crisis y nada va a pasarme. México uno de ellos, Bolsonaro, en Brasil otro. Francia tampoco creía mucho. Trump recién hace algunos días ha entendido lo que se le viene a Estados Unidos, que lo vamos a ver en breve. Se declaró esto como una pandemia. Miremos hoy el caso de Estados Unidos. Ayer Estados Unidos tenía 245.000 casos registrados, con un número de crecida brutal. Hasta ayer Estados Unidos ya doblaba en número de casos a Italia, para tener una idea. En Italia, 2 enfermeras se suicidaron porque fueron contagiadas con el virus y además tenían todo el estrés y la presión. Se cerraron las fronteras. Boris Johnson, en Inglaterra, dijo, esto lo controlo yo, no hay ningún problema, sigamos con nuestra vida normal, y terminó incluso infectado de coronavirus, para tener una idea de las cosas cómo iban pasando. China empieza aparentemente a recuperarse, vamos a ver si esto se termina dando, y la mascarilla, que creo que es el elemento más preciado hoy en muchos de nosotros, empezó a apoderar del mundo, y la incertidumbre también. Y hoy muchos no sabemos qué va a pasar con nosotros, con nuestros trabajos, con nuestras industrias y demás. Esta es una línea de tiempo de lo que ha pasado en Perú. Se ve un poco, no se ve muy bien, pero la recomiendo que la busquen en internet. La encuentran en la página de Caretas. Es súper clara, es súper explicativa de cómo todas estas cosas han venido ocurriendo en el país y cómo todo ha empezado a cambiar. Este es un cuadro que espero lo puedan ver más o menos bien de los casos reportados de coronavirus el 31 de marzo, los últimos 7 días. Todo aquello que está pintado en algún tipo de color azul son aquellos países que tienen algún caso de coronavirus detectado en su país. Si vemos la región Américas, no hay
ni un solo país en blanco. Si vemos la región Europa, probablemente haya uno a lo mucho, y en las otras regiones uno, dos o tres. No hay mucho más que eso. Si vemos el tema por países nuevamente al 31 de marzo, y estos cuadros son muy, muy interesantes, tenemos a China, que finalmente ha reducido y ha controlado mucho. Veamos que los nuevos casos son 98. En general, toda la zona del Asia lo ha controlado bastante bien. En Europa no podemos decir lo mismo, aunque aparentemente Italia ya está empezando a controlar esa curva y esperemos que así sea. España todavía no lo logra. Alemania está subiendo bastante en casos, ya pasó a China incluso en número total de casos, si es que el número de casos de China es tal cual es. Los Estados Unidos es una cosa que, esto lo puse el día 31, hoy ya supera o llega a los 250.000, el crecimiento es exponencial. Y otros casos que sorprenden, que todavía no crezcan tanto como los de México, siendo una población tan grande que vamos a ver cómo evoluciona, incluso con las medidas de López Obrador. Hoy o ayer en la tarde ya habíamos pasado el 1.000.000 de casos de coronavirus, y un dato interesante es que de aquellos casos ya cerrados, vale decir, entre recuperados y personas que han fallecido, el 20% de casos cerrados han sido personas que han fallecido, entonces el número sí que es alto. ¿Ok? ¿Y qué empezó a pasar con esto? Nos empezamos a acostumbrar a esto, creo, todos aquellos que estamos consumiendo información y viendo este tema. Breaking news o what the fuck now. Ya estamos tan acostumbrados a que todo sea breaking news que las propias breaking news quiebran las breaking news anteriores. Entonces, las crisis son profundas pero cortas. Hoy probablemente nadie se acuerda ya de Ñol Solano tanto, de Milagros Leiva, de cuántos infectados teníamos hace 3 días, o cuánto estábamos o cuánta gente teníamos en el mundo. Sí, tengo una pregunta, por favor, que habiliten el micro para hacerla. ¿Ernesto? Sí, David, hola. A lo mejor Hola. muchos no somos o no son especialistas en tema de comunicaciones. De repente puedes darnos un poco de luces de qué es breaking news. Sí, claro, Ernesto. Breaking news son aquellas noticias que nosotros entendemos como noticias de quiebre, si lo queremos llamar así, o noticias que trascienden a la información tradicional. Esas noticias de quiebre son noticias que consideramos sui generis, por decirlo de alguna manera, y que entran desde un terremoto, un accidente aéreo o algunos tipos de temas. Ahí Patricia me dice exactamente lo que pasa de último minuto. El tema es que hoy todo es de último minuto. Y ya nos hemos acostumbrado a eso. En canales nacionales sería el equivalente a decir una alerta informativa, una noticia de último minuto. Hoy todo se ha convertido en eso porque además estamos hablando de una misma noticia que es el coronavirus que comparte el mundo entero. ¿Ok? Y las formas de tratarlas van a ser distintas. Hemos tenido casos positivos como el de la pastelería San Antonio en un inicio, y hago la referencia al inicio porque quizás si hoy hubiesen hecho este gesto con los otros gestos que las empresas han tenido, no hubiese tenido el mismo nivel necesariamente de impacto. Pero hacerlo apenas esto ocurrió, los puso con los reflectores bastante, bastante bien. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, con el tema de Bacus, que me imagino muchos han seguido, y que pasaron de tener a 2 trabajadores infectados de COVID a desarrollar una campaña, digámoslo así, de intriga, por ponerle algún nombre, para que liberen la chela. Campaña intriga que fue descubierta, donde se usaron trabajadores de la empresa, lo cual resulta claramente peligroso, y donde el cargamontón, el cargamontón sobre todo en redes, fue bastante, bastante puesto en tela de juicio, ¿no? En el caso de Totus, de la Marina, hace un par de días anunciaron, como Metro y como otros establecimientos, que uno de sus trabajadores había dado positivo, cosa que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en la empresa en la que trabajamos, y esto generar cierto pánico, y no hay que tenerle miedo a ese pánico, hay que informarlo. En una situación como la de hoy, donde ya tenemos un poco más de información, tenemos que saber cómo comunicar, y eso es lo importante, y es un poco lo que voy a entrar en este momento. Y pongo 2 ejemplos claros y en un ratito a la política. El ejemplo de Martín Vizcarra, que hoy tiene más del 90%. Si nos vamos a las mismas 744 horas de que les hablé el 29 de febrero, Vizcarra estaba con muchos temas, con el tema del tema de Chinchero, con el tema de sus ministros, con la cantidad de cambios que había, incluso se hablaba hasta que tenía control de los medios y demás.
y su popularidad había caído muchísimo. Incluso cuando sale él el 6 de marzo, yo soy uno de los que me incluyo en eso, dice, ¿qué hace él como presidente cuando todos los otros países salían con los ministros de salud a decir cómo estaba la situación o que se había detectado al paciente cero? Pero lo que nos demostró Vizcarra, sin ser vizcarrista ni nada, ni tener afiliación por un partido en particular, es liderazgo. Y es que a pesar, como lo vamos a ver en un ratito, de dar decisiones que por ahí no nos encantan a todos, eran las necesarias, ¿no? Se tomó esto en serio y se ve no solamente una actitud de comunicación, a quienes vieron ayer cómo explicó el cuadro, este cuadro donde hay que achatar, digamos, la curva, él usó otro término, la verdad es que lo explicó bastante claro para que cualquiera que lo haya visto lo entienda, y eso es importante. En paralelo teníamos a López Obrador, que no venía con una mala aprobación, pero que esto lo hizo caer a un 37.4 el 24 de marzo, o sea, hace una semana. Hoy debería incluso haber caído más. ¿Por qué? Porque no se preocupó por su gente. La gente quería quedarse en casa, a pesar de que eso les quite, por llamarlo de alguna forma, rentabilidad económica, trabajos y demás. La gente pedía quedarse en sus casas. Bolsonaro igual. Acá salimos a aplaudir a Vizcarra. Acá dijo, vamos a salir a aplaudir acá salíamos a aplaudir a Vizcarra, y en otros países, como en Brasil, por ejemplo, ¿qué pasaba con Bolsonaro? La gente lo salía a buchear, ¿no? Esa es un poco la realidad de los países distintos. Entrando a temas de comunicación propiamente, luego este preámbulo, que lo quise hacer porque realmente antes nos decían que la vida puede cambiar en un segundo, bueno, miremos cómo la vida cambió en un mes. Facebook nos recuerda qué nos pasa año a año, pero nadie nos recuerda qué nos pasa mes a mes. La comunicación sin acción no es efectiva, las palabras van a llevar el viento si es que la comunicación no viene con una acción. Y acá es importante porque la comunicación que, por ejemplo, ha tenido Vizcarra ha venido siempre con acciones tangibles, entendibles y compartibles o no, pero hechas para cumplirse, ¿no? Y otra cosa que también tenemos que tener en claro, no por ser comunicación siempre va a tener que ser positiva. En el caso de lo que estaba haciendo López Obrador o Trump incluso, su comunicación era tal porque trataba de decirle algo a la gente, pero no era la decisión que la gente esperaba escuchar. ¿Qué pasó con todos nosotros que trabajamos en algún tipo de empresa? Que las empresas tuvieron que aprender a la fuerza y en tiempo récord a tomar decisiones. ¿Ok? Y ahí quiero decirles algunas cosas importantes sobre esto y algunos tips. ¿Ok? No siempre vamos a tener esa ventaja de querer y tener que comunicar las cosas buenas. Qué bonito sería que siempre tengamos que comunicar las cosas buenas. Muchas veces en nuestras organizaciones, y no solo en tiempos de crisis, vamos a tener que comunicar cosas que de verdad resulten duras, de verdad resulten desagradables para nuestros distintos públicos, proveedores, stakeholders y demás. Lo que está haciendo el presidente cada día no es comunicar cosas alegres. Nos tienen a todos en las casas hace prácticamente un mes y no sabemos si esto se va a extender o no. Pero lo interesante es que cuando lo hagamos tengamos el respaldo de nuestro equipo. Y esto es algo que Vizcarra no había demostrado tener hasta esta crisis. Pero hoy ha hecho dos cosas muy interesantes desde nuestro análisis y óptica con su equipo. Lo primero es ha delegado responsabilidades y lo segundo es ha entregado poder a sus ministros. Hoy tenemos una ministra que mucha gente la abuchaba hace probablemente algunos meses atrás y hoy es reconocida a nivel mundial como la millennial de la crisis. Es un nuevo ministro de salud cambiado en plena coyuntura, lo cual es súper raro, pero de nuevo, ahí se demuestra el presidente, y además hasta donde yo entiendo y me contaron, había una presión muy fuerte del sector salud porque efectivamente comentaban que ese cambio se tenía que dar, pero que sí se nota un trabajo en equipo, él sale con su equipo, él sale con médicos algunos días o con distintos sectores de la sociedad. Para todos los que tienen en la cabeza hoy que van a tener que tomar decisiones económicas, no se asusten, lo van a tener que hacer, es natural que lo hagan, y eso no está mal, no está mal ni que sea así, ni que lo piensen así. Lo que está mal es no saber cómo esas decisiones, por más duras que sean, ceses, despidos, rebajas de sueldo y demás, no estén bien comunicadas. Porque en esa mala comunicación donde ahí empiezan a generarse los problemas con los trabajadores. ¿Ok?
Con ello, el gran reto que hoy la comunicación tiene para todos los que estamos aquí conectados y interesados por este tema es saber explicar bien y de forma empática los porqués de cada una de las decisiones que tomo. Oye, si soy una empresa del sector turismo, si soy una empresa que tiene que ver con eventos, si soy una empresa que tiene que ver con gastronomía, y tengo todos mis locales cerrados y sin funcionar porque no hay fronteras, porque la gente no puede salir, ¿cómo voy a pagar? Eso es algo que a veces los trabajadores vamos a tener que entender. Y es natural. Ninguna empresa, por lo que yo he podido ver, aún las más grandes, tiene una espalda financiera que te permita aguantar 3, 4, 5 meses parado. Entonces, eso es algo natural que incluso las autoridades van a tener que empezar a entender y que nosotros vamos a tener que empezar a comunicar. Y hoy veo empresas que efectivamente, por un lado, dicen, me he tenido que bajar el sueldo y creo que es lo correcto, y otras cuyos trabajadores pueden haberse bajado el sueldo o sido despedidos y no lo dicen. Eso, señores, se los digo con todas sus letras, no es por lo que hoy pasa, es por lo que hoy construyeron. Y eso es un tema que también tenemos que ser todos coherentes, consistentes y capaces de aceptar. ¿Qué debe tener un líder en épocas de coronavirus? Tres cosas sobre todo. Uno, convicción. Tiene que creer en lo que está haciendo. Si lo va a hacer de forma dubitativa, va a ser complicado. Tiene que tener el plan claro, tiene que decirlo y tiene que creerlo. Tiene que saber trabajar en equipo con sugerencias para empezar a hablar de los temas ya corporativos. Tiene que apoyarse en su personal de confianza y en su gente. Y tiene que ser genuino. Tiene que mostrarse tal y como es. No es momento de mentir, no es momento de la fotito para la pose, no es momento de nada de esas cosas. Una cosa más y es importante y se los pido, lo estuve pensando mucho esta semana. No solamente es momento de los líderes, es momento de que la gente que no necesariamente es el líder empresarial que toma las decisiones, pero sí que te va a ayudar y te va a apoyar y te va a decir, no te preocupes, yo entiendo la situación y te comprendo, yo voy a apoyarte porque entiendo que es así hasta que salgamos de esa gente muy valiosa que tienen en su organización y que quizás no se dieron cuenta. A esa gente, por favor, y se los pido, luego de que todo esto pase, agradezcanlos, evalúen nuevas medidas con ellos, todo eso es absolutamente valioso y es muchas veces muy complicado encontrar gente así en sus organizaciones. Para ir terminando ya, y pasamos a las preguntas, ahorita respondo a la pregunta que justamente me hizo Mabel sobre el tema de los despidos, tenemos que tener en consideración varios temas, ¿ok? Los mensajes que comuniquemos deben ser sensibles al dolor de la gente. Ha estado circulando y muchos de ustedes han de haber visto dos cosas que muestran la poca sensibilidad que algunos sectores de la sociedad tenemos, o tienen en realidad. Una columna en Perú 21, donde parecía que estábamos viviendo literal en otro planeta. Creo que todo el mundo sabe de qué hablo. Y la segunda es la posición de los taurinos, o de algunos taurinos, para no generalizar, sobre aquello que estaban haciendo con la Plaza de Hacho y el destino que se les estaba dando. Lo cual me parece en ambos casos ser absolutamente insensible y no entender lo que estamos viviendo. Sin ir muy lejos, lo de Milagros Leiva, que también lo debemos haber visto todos, habla también de la insensibilidad y de la muestra de querer tener poder en ese momento. ¿Qué más deben tener en cuenta los líderes? Como les dije hace un rato, esto no es momento para mentiritas, no es momento para hacer la pinta. Muchos que se quisieron pasar de yo soy el héroe y me voy a convertir en el héroe haciendo lo que nadie está haciendo, un solo hecho los cayó. El único hecho que los cayó fue el virus y los números. Los números, salvo que sea China y probablemente estén ocultándolos, no mienten. Lo que pasa en Estados Unidos no es además raro. Hoy el crecimiento exponencial en Estados Unidos no lo va a parar probablemente nadie. Están creciendo o han doblado el número de personas infectadas y no saben hoy cómo controlarlo. Estiman 200.000 muertos, no es para nada poco ese número tampoco, ¿no? Otro tema importante para los que tienen e-commerce en sus empresas es el momento del e-commerce. Pero por favor, no usen el e-commerce solamente para vender. La gente hoy no quiere comprar. La gente hoy si quiere comprar, porque además está replanteándose todo lo que hace, quiere comprar con propósito. Y ese propósito de compra es lo que va a terminar siendo realmente importante para que la reputación de su marca empiece a ganar terreno en el tiempo.
no pretendamos ser oportunistas hoy, ni con nuestra gente, ni con nuestros proveedores, ni con nuestros clientes, ni con nadie con quien tengamos contacto y digamos, es el momento. Ayer escuchaba a un congresista en el programa de Julián Ausenfort que justamente fue a donar una serie de canastas justamente al distrito donde su hijo es alcalde. Un poco raro, ¿no? Habiendo tantos distritos en Lima, ¿por qué va ahí? Entonces ese oportunismo la gente no lo aplaude. La consistencia sí. Y cuando hablo de consistencia es aquello que he venido haciendo como cultura en mi organización, como trato, como comportamiento, como manera de comportarme, debe mantenerse. Y eso, señores y señoras, eh, la gente lo nota, el colaborador lo sabe, el proveedor sabe. Oye, este cliente X que se comportaba conmigo de esa forma, hoy me pide tal cosa. Este jefe que siempre me dijo tal cosa, hoy me dice tal otra. Este cliente que demostraba ser así, ojo, pasó con los bancos, sin ir muy lejos. Los bancos terminaron quitando intereses, pero en un inicio los pusieron. Si los terminaron quitando y los pusieron es porque los podían haber quitado en un inicio, ¿no? Entonces, ok, la respuesta final fue la correcta, pero ¿a costa de qué? Muchas universidades también pasaron por eso, y hoy los colegios incluso pasan por eso. Muchos colegios han dicho que van a mantener las pensiones en una situación donde muchos padres se han quedado incluso sin trabajo, lo cual no es un tema sencillo de entender, ¿no? No tomamos decisiones, y esta es una de las cosas más importantes que quería decirles y con las que se queden, sin haber medido dos cosas, ¿ok? Que nosotros en temas de comunicación siempre vemos. Las implicancias legales, ¿ok? No sé si por acá hay algún abogado, pero las implicancias legales son fundamentales, y las comunicacionales. En ese mix es donde está un poco la fórmula del éxito. Ver aquello que el abogado te dice, esto es dable, es factible, es recomendable, es posible, y ver aquello que el comunicador te dice, reputacionalmente esto es un buen gesto, reputacionalmente es lo correcto, o esta palabra, porque incluso las palabras, las pequeñas palabras comunican, esta palabra te puede meter en problemas por usarla en un contexto que no es el favorable. Entonces, cuando todos formen sus comités de crisis, y me imagino muchos los tienen ya formados, siempre busquen un abogado y un comunicador que forme parte de ellos. Y además, no solamente decidan ustedes sin comunicárselo a su equipo base, por lo menos, si no escuchen. No solamente a su equipo directo, sino también a su equipo indirecto, a sus trabajadores, a su gente. Escúchenlos siempre porque ahí nacen o buenas ideas o muchas veces el sentir de la gente que no llega en muchas organizaciones, y aunque no lo crean, hasta la plana gerencial. Entonces hay mucho rumor, hay mucha conversación de pasillo de las cuales mucha gente no se entera. ¿Ok? Muchos gerentes no se enteran. Y finalmente, si vamos a comunicar situaciones incómodas, procuremos que éstas vengan acompañadas de soluciones. No solamente digamos, vamos a tener que sacar un grupo de gente, expliquemos por qué, tratemos de dar algún tipo de solución. Por ahí es una medida paulatina, es una medida esporádica, es una medida que va a tomar un par de meses, y por eso hablo de lo segundo, lo que está en azul. Acompañémoslo con tiempos para que la gente tenga certezas. Con esas certezas a la gente le va a resultar mucho más sencillo entender los porqués. Por ahí me preguntaban si es que efectivamente la gente entiende que entiende estas decisiones. Y yo les diría, por lo que he empezado a ver, que sí, mucha de esta gente las entiende. Y las entiende porque es una situación de fuerza mayor. Hoy, por ejemplo, veíamos, hace un par de días veíamos el caso de Sunafil, y Sunafil lo que decía es que iba a poner una multa de casi 130.000 soles, me parece, a las empresas que no paguen a sus trabajadores durante la cuarentena. Entiendo la medida, no entiendo la multa. Cuando pasó lo de McDonald's, la multa fue de 800.000 soles, un octavo con 2 personas muertas por una negligencia. Y lo que creo que esa medida va a tomar es que muchos digan, yo no me puedo comprometer con una multa incluso así a saber si le puedo pagar a mis trabajadores en abril o en junio, y obligar a replantearse muchas cosas. ¿Ok? Y para abrir preguntas y luego darle el paso a César, una cosa que es singular en esta situación. Esta crisis no es una crisis de Perú. Generalmente las crisis son bien acotadas a una realidad. Esta es una crisis mundial,
hablamos de una tercera guerra mundial sin armas, este, y es una crisis que está hoy en todo el mundo y para lo cual las empresas, gobiernos e instituciones en general tenemos que tener escenarios a corto, mediano y largo plazo. Finalmente es importante tener una metodología, César la va a explicar, por lo menos la que nosotros desarrollamos, de dónde estamos y qué estrategias queremos seguir. Solo para terminar y abrir las preguntas, si en caso las tuvieran con un micrófono, eh, es muy importante que lo que digamos tenga sensibilidad. Ayer el presidente del Banco Central de Reserva dijo que le parecía una tontería la propuesta de bajarse los sueldos. Probablemente lo puede hacer, pero hay cosas que no debemos de decir. Y digo que lo puede hacer no porque, básicamente digo que lo puede hacer porque efectivamente el hecho que se baje los sueldos no va a cambiar nada en la economía, pero sí que es un gesto de la gente que en verdad a nivel del sector público, a nivel del sector público pueda tener un tipo de impacto, ¿no? Entonces, no pasaba nada si decía efectivamente es una medida que podemos estudiar, pero una frase como esta cae mal en la población y suena, digámoslo así, pedante, a pesar de ser ese señor uno de los mejores banqueros del mundo, ¿no? Dicho eso, paso a responder algunas preguntas que me han hecho aquí y abro micrófonos en caso alguien la quiera hacer por ese lado, ¿no? Una de las primeras preguntas es, en caso de haber despidos, ¿cómo comunicarlo correctamente sin ser el malo de la película? Finalmente son familias que se quedan sin sustento económico. Ok, hay una muy parecida que dice, si tenemos que enfrentarnos a despidos o recortes salariales para sacar adelante la organización, ¿cómo enfrentar una crisis reputacional? A ver, trato de juntar las dos y decirlo. Nuevamente, acá tenemos que combinar el abogado con el comunicador, el aspecto legal con el aspecto reputacional, e idealmente porque no siempre se va a poder, no hacerlo de golpe, sino tener un plan de comunicación gradual que nos permita ir diciéndole a los trabajadores lo que va a ocurrir. En el caso que las cosas puedan darse de esa forma, por ejemplo, marzo hubiese sido un buen indicio para decir, ok, hasta marzo voy a poder cubrir los gastos, pero ya en abril estamos viendo escenarios y necesitamos ver ese escenario caso a caso. Es probable y es posible que esto se dé con algún tipo de despido. Doctor Aguirre, ahora le doy la palabra. Es probable que esto pueda venir acompañado de algún tipo de medidas, no usar incluso la palabra despido, algún tipo de medidas que se irán evaluando caso a caso. ¿Ok? Yo sí creo sinceramente que en aquellas empresas que han trabajado la reputación en todo este tiempo, y sobre todo su cultura organizacional, la gente lo va a entender. Otro consejo que yo tengo es, siempre a nivel reputacional para la organización es mejor reducir los costos de la gente, ojo, estoy hablando de nivel reputacional, no necesariamente económico o legal, que tener despidos, porque el tema del despido genera una incertidumbre mucho mayor a decir por lo menos estoy cobrando una parte de mi sueldo que ojalá se pueda regularizar luego. No sé si con eso respondí eso. El doctor Aguirre, le doy la palabra para que haga la consulta, le pido que active su micro. Sí, César, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Sí, se escucha bien. La pregunta es muy concreta en el tema comunicacional, esto de liderazgo, vía las conferencias del mediodía y como muy buen ejemplo, señalaste ahora ya no es Aló Gisela, sino Aló Vizcarra, ¿no? Desde el punto de vista comunicativo, tengo una inquietud en ese tema, hacer conferencias sin que se permitan las preguntas en vivo y en directo de los medios de prensa, ¿cuál es la imagen que se manda con esa forma de hacer a lo Vizcarra? A ver, interesante la pregunta. No sé si es que César piensa igual que yo, pero si recordamos en las primeras estaban sentados los medios de comunicación en las propias, en Palacio, haciendo las preguntas. ¿Qué creo? Y es algo de lo cual la gente realmente no se ha dado cuenta o no se ha querido dar cuenta, y ahí los medios de comunicación, para ser bien transparentes, sí juegan un rol. Creo que es un mecanismo que al gobierno lo protege muchísimo, y que le permite incluso regular las preguntas, porque me queda claro que esas preguntas que el presidente o los ministros responden no salen en el momento, sino que obviamente han sido revisadas antes de entrar. Exacto. Entonces, no es para mi gusto, y ahí sí nadie ha alzado la voz, y sí que hay
a ver, un apoyo en tiempos de crisis, lo cual está bueno. También creo que falta del lado de los medios de comunicación, y esto sí lo digo a título personal, creo que falta una labor mucho más fiscalizadora en muchos temas, sin ir muy lejos si podemos o no estar de acuerdo, pero el día domingo, cuando se hablaba del tema de la liberación de las AFPs, la postura de muchos medios era demasiado clara, cuando los medios deberían por lo menos tratar de darnos los dos lados de la moneda a ver con qué nos quedamos. Y lo que está haciendo el gobierno con esto efectivamente es, incluso, y pasó 1 o 2 días cuando las medidas eran más fuertes, que me parece que fue el día de la ampliación del estado de emergencia o el día anterior, no recibir preguntas. Entonces, eso a mí particularmente no me parece correcto porque de cierta forma restringe la libertad de expresión. Sí que comunicacionalmente es un mecanismo que en este caso al gobierno, si el gobierno tuviese que ser una empresa, le favorece. Y le favorece porque obviamente le quita presión, por lo menos hasta el momento que alguien levante la voz en masa y digan, oye, ¿por qué no dejan a los medios preguntar libremente? Pero eso lamentablemente muchas veces en Perú no ocurre porque esa presión, que en otros países sí pudiera existir, pienso en Chile rápidamente, acá no ocurre. Y hay otra cosa que el gobierno ha hecho que tampoco es menor y que creo que es importante destacar. Si ustedes se dan cuenta, las conferencias que da Vizcarra al mediodía no menciona la cifra de muertos. ¿Por qué? Porque esa cifra de muertos podría efectivamente generar algún tipo de incomodidad, de susto en la gente. La gente igual está con susto de salir a la calle porque el virus está en la calle y en algún momento lo vamos a tener que hacer. Y lo hacen a través de comunicados que además no es que te van informando cuando fallece uno y vuelve a fallecer uno y vuelve a fallecer uno. Sacan probablemente un comunicado, o generalmente un comunicado al día, y en ese comunicado que sacan en ese día, juntan a todos los fallecidos por víctima de eso. No, ojo, ni siquiera los fallecidos del día, los fallecidos de los últimos 2 o 3 días. Con lo cual, hay gente que ha fallecido ya seguramente hoy o ayer y no lo sabemos. Incluso, y eso de nuevo, son temas que la gente no se termina de dar cuenta y de percatar, pero que sí son importantes señalar porque al final mucha gente dice, deja de consumir información que te va a hacer daño. Mi consejo no es ese, mi consejo es consumamos información porque en una crisis de este tipo, sin información no podemos tomar decisiones. Lo que tenemos que hacer es consumir información que consideramos valerosa, valedera, no quedarnos solamente con los medios tradicionales de toda la vida, ir y escuchar por ahí un par de posturas de ambos lados, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros mismos sacar decisiones. Entonces, sí, pues el gobierno está comunicando de 8 a 8 y de 10 en 10 en una curva que todavía va subiendo. Entonces, si me preguntan, comunicacionalmente es una buena estrategia, es una muy buena estrategia, porque no generas alarma. Pero mediáticamente creo que, o digamos a nivel de sociedad, por ahí que la sociedad podría preguntar o exigir otra cosa. ¿Ok? Tengo una pregunta de Patricia que me dice, pensando a futuro, ¿cómo hacer que los integrantes tomen conciencia de los cambios que habrá al interior de las empresas, nuevas costumbres para trabajar, nuevos protocolos? Gracias, Pati, por la pregunta. Miren, como me dijo un amigo, hemos pasado del AC y del DC, que era antes de Cristo y después de Cristo, a antes del coronavirus, ACB y DCB después del coronavirus. El mundo, cuando salgamos a las calles, no va a ser más el mismo. Las costumbres no van a ser más las mismas. Yo una semana antes de que esto pase celebraba el cumpleaños de mi hija sin pensar que esto iba a pasar. Hoy doy gracias a Dios que lo celebré y que lo pude celebrar para que ella lo tenga. Mi hija es pequeña. Pero yo hoy me preguntaría cómo serían los cumpleaños, sin ir muy lejos, no sé ni siquiera pensando cómo vamos a ir a trabajar. Yo me imagino que la gente va a ir a los próximos cumpleaños en mascarillas, que la gente va a salir de sus casas con miedo, que la gente va a ir a los centros comerciales ya guardando una distancia, que los círculos que estamos pintando en las calles no los vamos a borrar por un buen tiempo, que cuando queramos viajar a Estados Unidos, el control migratorio va a ser mucho más terrible que incluso el de después del 11 de septiembre en su momento. Entonces tenemos que empezar a pensar que la estructura de sociedad y de mundo a la que nos vamos a enfrentar es por un lado absolutamente incierta, pero sí que por otro lado es totalmente distinta. Y es una cosa que vamos a tener que... Y miren, lo interesante sobre el tema de tomar conciencia que me preguntaba Patricia, ¿saben quiénes son los más conscientes de todo eso, aunque no lo crean? Los niños.
Los niños son los que mejor han entendido ese mensaje desde mi punto de vista. Son los que mejor han entendido por qué se tienen que quedar en casa, incluso más que muchos adultos que están saliendo. Y finalmente ellos son los que a cada 20 o 30 años van a ser los que estén en este país y en el mundo en general con temas como reciclaje y la sostenibilidad, viendo que el mundo avance. Yo lo único que les pido, y hoy día veía, para terminar con eso, y también es comunicación, es hoy día veía imágenes de Lima bonita, no Lima la gris, y está en todos nosotros cuidarla. Que salgamos a la calle no significa que tengamos que volver a contaminar como contaminábamos antes. Creo que es un buen llamado y eso también es comunicación. Y todos acá trabajamos en algún tipo de empresa. Mi consejo es aprovechen ese llamado para ser sostenibles de ahora en adelante. Si no, el mundo va a tener algo. O sea, esta es una pandemia, creo, y adelanto opinión, perdónenme, generada. Pero miren lo que un virus sin vacuna ha logrado hacer en el mundo. Ha logrado meternos a todos por lo menos en un mes. En India, 3. Lo dejo a César porque el tiempo me va ganando y me he excedido para variar. Pero espero que les haya gustado esta parte y ahora César va a explicar un poco la metodología. Si nos dé el tiempo al final, pueden hacerme las consultas que quieran. Al inicio está mi WhatsApp, lo puedo poner igual al final para que me escriban o sigamos en contacto. Les mando a todos un abrazo. César, te dejo la presentación. Gracias, David. Vamos a ver si se ve bien. Me avisan si no se escucha bien, porque tengo un poquito de problemas de conexión, me voy corriendo al módem. Bueno, a ver, esto es... Ya, David, pues, listo. Vamos. ¿Estás? Sí, ya estamos. Dale, ¿Se escucha bien? dale, ¿no? dale. Okay, Sí. listo. Esta parte de la presentación tiene que ver con prevención de la comunicación de crisis en las compañías. Entonces, la gran pregunta que se hacen los gerentes de marketing, de comunicaciones, de asuntos corporativos y asimismo los gerentes y líderes es ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo a prevenir todos los espacios de crisis que se pueden presentar en este momento? ¿Y hacia dónde ir? ¿Cuál es la ruta y cuáles son las conclusiones del trabajo que tengo que hacer comunicacionalmente? ¿Ok? Entonces, existe una metodología para desarrollar ello, que es muy importante que ustedes las conozcan, para poder organizar todos los frentes hacia dónde tiene que ir el comité de crisis. Lo primero, en un eje están los tipos de daño que recibe la organización, divididos en daños a la vida, a la integridad o a la salud de las personas, que es específicamente lo que estamos atravesando el coronavirus. El otro, en azul, son los daños al negocio o a la infraestructura de la compañía, pero sobre todo a los negocios que se puede cuantificar incluso en millones de soles o en miles de soles. Y los daños reputacionales, ¿ok? Que pueden ser ataques reputacionales por errores propios o ajenos. Pero a la izquierda también tenemos los gatilladores de la crisis, que se dan en los diferentes departamentos o áreas o procesos de la empresa. Y estos procesos y estas áreas son las áreas de personal, de recursos humanos, los temas de competencia y derecho del consumidor, todos los incidentes o accidentes, eventos que pueden ocurrir en una empresa, los temas de cadena de suministro y los temas también reputacionales. La idea de esta metodología es cruzar ambas estructuras para poder identificar los volúmenes de riesgo que podrían enfrentar la organización. En este momento de coronavirus, ¿qué tantos riesgos tiene mi empresa? ¿Ok? Entonces, solo quiero señalarles, en negritas están los tipos de daños que en este momento le pueden ocurrir a una organización. Por la parte de daños a la vida y a la integridad, por supuesto, estamos hablando de muertes, acciones penales contra el representante legal de la empresa, contagios de coronavirus en el ejercicio de las labores,
Hay muchas personas que están trabajando en ese momento en las mineras, en los call centers, en la calle, en muchas industrias, ¿ok? Están trabajando por nosotros y pueden ser contagiadas. Y hay otros que tienen el contagio de coronavirus en casa y que tenemos que pensar luego cómo es que se van a sumar a nuestra organización luego de haber sido afectados por el coronavirus y cómo nuestra organización va a tomarlos. ¿Ok? Luego también algunos daños al negocio de no actuar bien. Por eso nuestra campaña se llama No le sumes crisis a la crisis. Sanciones, cierres temporales del negocio, cierres definitivos del negocio, para en los productos de 1 a 15 días. Esto ocurre mucho en huelgas, pero está ocurriendo debido a una pandemia. Pérdida de clientes, pérdida de competitividad. ¿Ok? En este momento, este eje es el que le está haciendo más daño a las empresas. Y también, por supuesto, los daños a la reputación, lo vemos en Facebook, en redes todos los días. El que se equivoca recibe un apanado social muy fuerte, ataques en redes sociales, ataques en medios masivos, presencia negativa en medios de negocios, afectación al clima laboral y la reputación interna, y también cuando despierta el regulador y te sanciona, y en este momento, en esta semana, en este día, Sunafil es la protagonista. Luego, en 2 semanas, probablemente será INOPI, pero estamos haciendo un análisis día a día. Todo esto tiene que estar mapeado por ustedes, ¿no? Dueños de negocios, gerentes de comunicación, líderes. Y por la parte izquierda que veíamos los gatilladores según las áreas de la organización, ¿qué es lo que vemos? En la parte personal vamos a enfrentarnos a temas de discriminación cuando vuelvan los trabajadores, muchos de ellos haber sido contagiados, se pueden generar este tipo de casos: violencia en el trabajo, seguridad y salud ocupacional, despidos masivos. Esto está ocurriendo ya. Este cuadro es un cuadro que siempre utilizamos, pero para que vean cómo están ocurriendo las cosas en este segundo. Pérdida de colaboradores estrella o líderes de la organización. En los temas de competencia y derecho del consumidor, problemas con servicio al cliente en este momento de tanta incertidumbre, problemas regulatorios, especulación sobre precios. Imagínense que identifiquemos alguna compañía, como ocurrió durante el fenómeno del Niño, que esté en estas prácticas. En este momento es un antivalor muy castigado. Productos fallados o copiados, negociación hostil con víctimas o familiares. Por la parte de incidentes o accidentes, estamos enfrentando un brote de un virus, de una pandemia que afecta de forma muy grave todos los aspectos de la empresa. En la cadena de suministros estamos hablando de retiros de productos del mercado, clausuras por parte de la autoridad, relaciones con proveedores. Y en reputación, que es lo que siempre nos compete, estamos frente a mitos y rumores que puedan haber sobre nuestra empresa que hay que detener inmediatamente, ataques por errores que podamos haber cometido por no estar preparados, por no leer bien la crisis, por no tener un comité de crisis ad hoc a las circunstancias, o también por errores ajenos a nosotros. Enfrentamos crisis de liderazgo, o que no todos los líderes están hechos para esta crisis. Lo ha comentado David de Largo. Si nos ponemos a pensar en presidentes, tenemos un perfil muy claro respecto a lo que está haciendo Vizcarra frente a lo que podría haber hecho PPK. O sea, ni me quiero imaginar ese escenario, lo que podría haber hecho Toledo o lo que podría haber hecho Ollantumala. ¿Ok? Afortunadamente nos ha tocado un líder que está escuchando mucho. El hecho de escuchar mucho es la presencia del ministro de Salud y un nuevo comité de crisis dirigido por Pilar Massetti, en donde el presidente le está dando atribuciones especiales. ¿Ok? Y también las grabaciones filtradas que ya también hemos visto en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer
en este caso es identificar los riesgos y cuantificar los daños. Entonces, nuevamente, acuérdense que la metodología está en cruzar tipos de daño con gatilladores para identificar el volumen de riesgos que tiene la compañía. ¿Cuántos riesgos se me están activando en esta semana, la próxima y durante todo el año? ¿Ok? Este es básicamente un ejercicio, simplemente quiero que vean la foto. Esta lista muestra cómo tenemos que ponerle puntuación a cada uno de estos factores para identificar dónde es que tengo que ponerle foco a mi comunicación, a mi estrategia legal, a mi estrategia de recursos humanos, a mi estrategia financiera, etc. Básicamente, esto está alineado a un plan de continuidad del negocio. Entonces, ¿cuál es la resultante? Estamos haciendo esto corto, esto en la práctica es una metodología que elaboramos con mucha información que vamos recabando con los líderes y con los jefes de cada área. Son 15 medidas de comunicación que tienen que preparar los líderes, ¿ok? ¿Cuáles son esas 15 medidas en el momento actual? Desde la comunicación lo tenemos que organizar según nuestros stakeholders, ¿no? Los líderes, los colaboradores de la empresa, los clientes, los proveedores y la opinión pública. Esos son nuestros 5 mundos. Entonces, ¿cuál es la resultante de esto? Para que todas las empresas lo puedan aplicar, obviamente con sus matices. Y aquí ustedes pueden hacer algunas preguntas. Para los líderes de la organización, en este momento es donde se nota su capacidad completa de liderazgo. Muchas veces se ven sobrepasados, nerviosos, afligidos o muchas veces resueltos, consistentes, saben rodearse de la mejor gente. Entonces necesitan conocer ellos el impacto de sus decisiones en todos sus stakeholders y en la opinión pública. Una visión 360. Número 2, la crisis obliga a poner a prueba todas las buenas prácticas del negocio. En este momento, por la desesperación, muchos quisieran pasar esa delgada línea y abandonar sus buenas prácticas. Bueno, no es el momento, ¿no? Verse tentado frente a la desesperación nos va a hacer caer en un gran error. En el futuro, nuestros trabajadores y nuestros clientes se van a acordar de lo que hicimos hoy. ¿Correcto? Por eso las buenas prácticas de gobierno corporativo están hechas incluso para situaciones de crisis y desastre como las de hoy. El mundo de los colaboradores es hoy estoy refiriendo a hoy viernes, el punto principal de preocupación para todos y en los medios y para los medios de comunicación también. Tenemos que lidiar con trabajadores que se resisten a ir a trabajar, porque me estoy poniendo en riesgo, porque me obligan a ir a trabajar y si no, me botan. Bueno, eso lo tiene que evaluar el comité de crisis inmediatamente porque se convierte en un riesgo inmediato para la opinión pública. Preparar el retorno. Ya en este momento, con muchos clientes que tenemos, ya estamos preparando el retorno al trabajo de los colaboradores, con los que fueron contagiados, los que no contagiados y todas las medidas que se tienen que desplegar. ¿Ya lo están haciendo las compañías? ¿Ya lo están haciendo sus empresas? Es una pregunta que se las dejo sobre la mesa. 5. Enfrentar acusaciones ciertas o falsas por mala decisión de haber expuesto a colaboradores a riesgos de contagio. ¿Los hemos expuesto? Bueno, probablemente hemos tomado malas medidas, errores y podemos corregirlas, pero ¿los hemos expuesto o no los hemos expuesto? Bueno, y si ya tenemos acusaciones, ¿cómo las vamos a enfrentar? Preparar la comunicación para despidos sensibles o masivos, ¿ok? En este momento los laboralistas están hablando, los estamos escuchando todos los días, hay una gran diferencia entre los despidos, entre lo que es un despido, entre lo que es un cese, entre lo que es la no renovación de un contrato. Tenemos que
y estar investigando día a día de las terminologías, porque nosotros trabajamos con mensajes. Entonces, tenemos que ubicar a la comunicación en el punto estratégico para saber qué decir a nuestras audiencias. El otro mundo es el mundo de los clientes. Es el mundo más sensible en este momento. Responder adecuadamente a los clientes por los servicios que no se pueden ejecutar al 100% y ser claro en las expectativas que se generan en el corto plazo. En este momento todos estamos limitados. Todos estamos limitados por la distancia, la tecnología, por las finanzas, dependemos del programa Algo Vizcarra todos los días al mediodía para saber qué hacer la siguiente hora. Entonces, no generemos expectativas falsas. La gente nos va a comprender. Hay ahorita un gran debate en las redes sociales frente a despidos y la gente está comprendiendo la realidad que atraviesan las empresas. ¿Ok? Pero también hay que asumir cuando nos equivocamos. Estar preparado para una falla de producción ocurrida durante el periodo de crisis. Saber responder frente a esos errores. Evitar llegar al límite de lo legalmente permitido en las operaciones. ¿Ok? Hay unos que quieren ya maximizar todo lo posible, incluso llegando a ese límite. Bueno, estás llamando problemas, estás buscando problemas. Entonces, hay que tener claro que eso te va a generar un impacto con el regulador muy fuerte. Y no ahorita, el regulador va a revisar todo durante los siguientes 3 meses. Entonces, acuérdense de actuar hoy correctamente para no sufrir después. Evitar prácticas que se confundan con colusión o especulación. ¿Se dan cuenta cómo esto sale de la matriz? ¿No? Evitar prácticas que se confundan o, en otras palabras, quiero decir, no lo hagas tampoco. Obviamente, si estamos en un comité de crisis, entendemos la crisis financiera, pero estamos todos cansados de estas prácticas de colusión o especulación que en este momento van a ser castigadas. El mundo de los proveedores ahorita es un mundo súper delicado, hay que hablar con ellos, hay que saber qué es lo que esperan ellos de nosotros, 90 días, 120 días, 30 días, cuál es la forma gradual de comunicarnos con nuestros proveedores, que son nuestros aliados estratégicos y que muchas veces se ponen la camiseta de nuestra organización, y este es el momento de los proveedores también de demostrarlo. Y finalmente, el mundo de la opinión pública. Entonces, aquí hay que estar preparado para responder. Esto es súper importante y aparece siempre. Errores propios o ajenos, pero tenemos que responder en qué nos equivocamos o qué ocurrió. ¿Ok? Allí, en este momento, hay muchas oportunidades o muchos ataques en redes sociales y las empresas se preguntan, ¿debo responder o no? ¿Me quedo callado o no? Depende también, ¿ok? Hay que escuchar cuál es el nivel de conversación de las redes sociales en este momento. Igual el presidente de la República, volviendo a la presentación de David, lo está haciendo, y muy interesante la pregunta que hizo Javier Aguirre, fue que yo estoy de acuerdo con proteger, nosotros como consultores, con proteger el entorno de comunicación del presidente, porque no lo podemos exponer a que por tratar de ser muy transparente, muy abierto, reciba una cantidad de preguntas que generen incertidumbre a la población. Ayer lo vimos hablar de, de la salida de hombres y mujeres y también reconocer la presencia de la comunidad LGTB, pero no lo dijo como yo lo estoy diciendo, tartamudeó 10 veces porque es un tema delicado, pero lo dijo, no le podemos poner temas tan delicados todos los días. 13, mantenerse alerta sobre los rumores que pueden estar recorriendo la opinión pública sobre tu organización. Toda la estructura de la compañía tiene que estar alerta de puntos chiquitos, grandes, que puedan estar ocurriendo para reportarlos y estar preparados para responder. ¿Ok? Y número 15, la final, las grabaciones filtradas. No hay que ser muy inocente tampoco hoy en día, siempre con buenas prácticas, pero con un perfil adecuado de comunicación. Estar siempre protegiéndonos,
porque este es un momento muy sensible. Con protocolos de comunicación para todas las áreas y gerencias se evitará caer en este tipo de amenazas. Estos 15 puntos son las recomendaciones salidas para todas las empresas, claro, con los matices necesarios en tiempos de coronavirus. ¿Ok? Y finalmente, para cerrar, y también apuntando a lo que decía David, estamos en un mundo de percepciones. ¿Ok? Lo que vamos a hacer hoy, lo que hace el presidente hoy, y creo que tiene más de 90% de aprobación, es producto de una percepción final que se está generando en la opinión pública de absoluto respaldo. Ustedes tienen que ir por la misma percepción, y eso se hace con acciones. ¿Qué es el aló presidente? Toma de decisiones. Todos los días a las 12 del mediodía, aló presidente de Chávez, perdón, qué vergüenza. Aló Vizcarra. Es toma de decisiones, ¿ok? Y por eso se genera una percepción correcta. Si la decisión es mala, bueno, esa famosa popularidad se va a ir también en picada. ¿Ok? Este cuadrito es simplemente acciones, toma de decisiones para lograr buenas percepciones. Luego lo van a poder leer con más. Eso, hasta allí llega mi presentación. No sé si tenemos exactamente 5 minutos para una ronda de preguntas, las que ustedes quieran. Alcen su mano, usen el micrófono. No sé si, David, si tú quieras acotar algo. No, más bien creo... Uy, espera un segundo. ¿O me escuchan ahora? Lo que me quedó un tema pendiente, justo Karina había señalado como una opción, por ejemplo, que el trabajador en algún momento es importante que muestre gestos también, y por ahí ponía en el chat, el trabajar ad honorem una semana, un mes o demás, muestra una forma de apoyar a las personas. Otra forma que además es interesante para apoyar es entender que el teletrabajo es una nueva forma de trabajar, y la generación de ideas y el estar disponible y el entender que en esto hay que poner el hombro todos, es sumamente interesante. Entonces, así como hoy los trabajadores esperan mucho de los gerentes o de los directores de las empresas, los empresarios esperan mucho de sus colaboradores también. Entonces, en esa doble relación es donde va a estar un poco la buena o mala reputación que la empresa vaya o pueda tener en estos días, ¿no? Eh, Hay una pregunta más para ti, César. En caso de filtración de grabaciones, ¿qué se recomienda si se identifica el que lo filtró? Bueno, mire, ya que estamos en confianza, estamos en el detrás de cámaras de la comunicación. En estos temas siempre nosotros organizamos a nuestros clientes con un comité de crisis de comunicación pequeño, un comité de crisis general cuando es grande. En este momento están activos esos comités con el asesor legal, con la persona de recursos humanos, y el mensaje siempre tiene que ser de disciplina en la compañía. Las reglas están para cumplirse, las malas prácticas se penalizan, y además existe siempre un comité de vigilancia de este tipo de temas. Entonces, se tiene que, de acuerdo a las bases de la organización, o suspender, o separar, o conversar con la persona. Pero las reglas tienen que ser claras para que la comunicación a todo el resto de la organización sea clara y estas prácticas sean desterradas, ¿no? Ok, hay una pregunta más de Claudia, que es: ¿qué le recomendarían al presidente reforzar en su estrategia de comunicación, o cuál es su debilidad a mejorar? Creo que el presidente ha mostrado mucho aplomo en esta parte de la crisis, aplomo que no había mostrado en otros momentos. Por ahí leí algún artículo que era un presidente hecho para las crisis, y comparto eso, porque en tiempos de no crisis, y recuerdo el tema del Congreso, donde tampoco le tembló mucho la mano, en tiempos de crisis suele actuar más o menos bien. Creo que le falta firmeza en algunas cosas que pueden llegar a ser delicadas, como es, por ejemplo, el trato con ciertos organismos estatales o privados, pero que dependen o que hacen girar mucho la economía, como puede ser el sector de las AFPs o de la banca.
donde no se ha mostrado tan, tan firme como sí en otras cosas, como sí en los temas de ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Todos los días se reporta cuántos detenidos hay, pero cuando habló del tema, incluso fue la ministra, hizo un llamado a los bancos como apelando a su digamos, a su buena intención, cuando creo que quizás es complicado porque estamos frente a un privado, pero quizás el mensaje pudo haber sido un poco más duro, ¿no? Con AFPs probablemente también. Ernesto, ahorita te doy la palabra terminando de responderlo. Y la debilidad que yo te diría que tendría que mejorar, como decía César, con el tema del anuncio para la población LGTB a raíz de las salidas martes, jueves perdón, martes, jueves, sábado, lunes, miércoles, viernes, es no titubear tanto, ¿no? Porque en comunicación el titubear es nerviosismo, es no convicción, es un poco de miedo y demás. Dale, Ernesto, activo tu audio para la consulta. Vale, gracias. Sí, quiero regresar a tu presentación, David, porque mencionabas que la coyuntura no es oportuna para que las marcas vendan. Si no venden, no generan ingresos. Al mismo tiempo, parte de la comunicación en ventas ayuda al posicionamiento de las marcas. Entonces, durante estos días, ¿cómo pueden las marcas seguir generando, aportando al posicionamiento que desean? ¿Qué estrategias podrían utilizar? ¿Por dónde pueden guiar las comunicaciones? Mencionabas que el tema del e-commerce es una oportunidad, pero finalmente el e-commerce apunta también a ventas. Por más que se adorne el mensaje con una comunicación solidaria, cercana, finalmente responde a la estrategia de ventas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que tu comunicación ayude al tema de branding, de posicionamiento, etcétera? Mira, gracias por la pregunta, Ernesto. Hay cosas bien interesantes que se han estado haciendo y que no han caído mal y los pongo como ejemplo. David, solo tenemos el último minuto, por favor. Gracias. Dale. Que los pongo como ejemplo. En el caso de los restaurantes, yo sé, y me imagino a muchos de ustedes les ha llegado, que han estado generando durante este tiempo promociones a precios menores o gift cards, por llamarlo de alguna forma, o vales de consumo por combos o precios menores para cuando esto se reactive. ¿Ok? Entonces acá tenemos, sí, que es un tema de venta, por supuesto que es un tema de venta, pero es un tema de venta entendible, es un tema de venta que no se está utilizando para sobreaprovecharse de la gente y que más bien el que lo compra dice, a ver, este restaurante a mí me gustaba, yo iba a comer ahí, me muero de ganas de ir a comer ahí lo que ustedes estén antojados, y si encima lo puedo tener a un precio menor en una situación como la que vivo, ¿por qué no? Ese es el lado de la persona. Y también esa misma persona piensa en el empresario y dice, tengo que apoyarlo. Han circulado muchos comunicados, muchas informaciones donde dicen, oye, cuando todo esto se levante, apoya al pequeño, anda a la bodeguita, no necesariamente vayas a comprarle el grandazo que tiene la espalda. O sea, el señor que tenía su menú de 10 soles en cualquier distrito es el que hoy probablemente más esté sufriendo. Y ese seguramente va a tener que ser el señor al que vamos a tener que apoyar cuando esto se levante. Con el tema del e-commerce, para ir terminando, sí que el e-commerce tiene que ser la herramienta, no solamente en la cuarentena, sino post-cuarentena. La gente no va a querer, imaginémonos la Navidad, puede ser de acá 7 meses. ¿Ustedes creen que el tumulto de gente que teníamos todas las Navidades en los otros comerciales se va a repetir? Espero que no. Porque la gente, espero que con esto entienda que este virus por lo menos nos va a acompañar un buen tiempo y que debería cambiar nuestros hábitos de consumo. Y si el e-commerce ya venía creciendo, y eso es algo que sabemos porque tenemos data que lo demuestra, creo que este año va a ser claramente el despunte del e-commerce porque la gente va a tener que seguir consumiendo. Ahora, sí nos vamos a volver cada vez más europeizados o agringados en el sentido, creo yo, de que la gente va a comprar ya no solo por precio, que era una de las variables, sino hoy creo que vamos, y ojalá sea así, a comprar un poco más con propósito. Entonces, las empresas que han estado trabajando con propósitos antes de que esto pase, son las que se van a ver más beneficiadas y van a aprovechar en el buen sentido de la palabra, este momento, ¿no? Claramente vamos a tener que todos insertarnos de nuevo en la vida, en la nueva vida, y sí que hay industrias que creo yo les va a costar mucho. O sea, la industria del entretenimiento, por poner un ejemplo, que reúne a gente y reúne a públicos alrededor de un artista, una obra de teatro, de música y demás,
va a estar muy complicada, la industria aérea va a estar complicadísima, por ahí se habla de que van a abrir fronteras recién en 5 meses, para vuelos que no sean de emergencia, entonces estamos hablando de cuántos trabajadores puede tener un LAN, un Avianca, un Sky, y las agencias de viaje que te vendían, ¿no? Vamos a estar frente a industrias que si bien es cierto, se van a recuperar rápido, otras les va a tomar tiempo y cierro diciendo que, o sea, me quedé yo estupefacto cuando veía ayer la entrevista en gestión a Hugo Santamaría y decía que el 25% de las personas había perdido su empleo. Es uno de cada 4 peruanos hoy no tiene empleo, si lo que, de los que tenían, ¿no? Entre formal e informal. Entonces, a ver, el número, así como lo data el virus, el número no te miente nunca. Juliana, terminamos contigo. Escucho tu pregunta. Muchas gracias, espero me escuchen, espero estén todos bien de salud en casa, al igual que su familia, y gracias por esta oportunidad de poder capacitarnos. La consulta es, básicamente, más que consulta es, ¿qué opinión o qué consejos nos puedes dar tú para comunicar de cara a las empresas, ya que sabes, todos los trabajadores nos encontramos con mucho temor, mucho estrés, tenemos miedo de perder el trabajo, de perder la salud, entre otras cosas, y generalmente lo que estamos haciendo es comunicar, no sé, boletines para evitar el contagio y ese tipo de cosas, pero ¿qué otros temas crees que podemos abordar como para poder mantenerlos un poco abstraídos de la crisis? Gracias. Mira, a ver, no sé en qué industria estés, pero va a depender mucho de la industria con la que cada uno de nosotros trabajemos. Me encuentro en el sector construcción. Ok, a ver, en el sector en el que estás, hay una cosa que aplica para todos y que por lo menos en los comunicados que hemos trabajado para nuestros clientes se mantiene. Y es reforzar el hecho de que la salud es lo primero y va a ser siempre lo primero, antes que cualquier economía. Para que tengas una idea, nosotros trabajamos con una empresa del sector de entretenimiento y lo que hemos hecho es activar, porque tiene que ver con el sector, por eso te hacía la consulta, una plataforma desde sus páginas web de conciertos, obras de teatro, cuentos para niños y demás, para que la gente de cierta forma se mantenga ocupada. ¿Qué creo yo que le puede interesar al sector construcción? Varias cosas. Una, podrían ser tips vinculados a su trabajo, a cómo hacer mejor su trabajo, temas sobre temas de seguridad y salud en el tema de construcción que es sumamente sensible. Y sobre todo, temas vinculados a la unión familiar, a las actividades en casa. Mucha gente del sector de construcción debe tener hijos. ¿Qué cosas pueden hacer con sus hijos? Yo he visto distintos videos de papás poniendo conos en la sala para que sus hijos salten, corran, se cansen y se puedan dormir en la noche. Hola. Se fue el audio. Se fue el audio, se fue el audio. Bueno, lamentablemente esta sala va a ser utilizada en 10 minutos para unos temas econométricos, financieros, bien aburridos. Entonces, les agradecemos por todas sus preguntas y anunciamos que vamos a tener, conforme evolucione esta crisis, una actualización de esta presentación para seguir conversando. Mucho más chiquita de repente para activar las preguntas, las conversaciones y todos los temas que ustedes tengan a bien preguntar. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias. Les comunicamos por la base de datos la nueva fecha para seguir conversando y nos vemos pronto. Gracias, gracias. Rosa, te contesto por el WhatsApp. Gracias. Gracias, chao. Gracias a ustedes. Gracias César, gracias David. Gracias, hasta luego.